¿Qué onda? Pues esta semana vamos a revisar las demás cosas que han sucedido y los avances que se han tenido dentro de la ciencia. Y es que se tienen estudios bastante interesantes. Una sobre cómo han ido incrementando los casos de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual, y cómo la OMS declara el fin de la pandemia mundial y además que se han encontrado diversos fósiles que podrían ser unos ancestros evolutivos de hace muchos millones de años. Entonces, pues vamos a ver qué show. En tres o cuatro o menos canciones del Sol de México vamos a descubrir que se ha avanzado dentro de la ciencia en estas semanas. Yo soy tu tía Chavita, quédate, estás en Todos Juntos Aprendiendo. Ok, bueno, las enfermedades de transmisión sexual se han estado disparando en el mundo según los datos más recientes, ya que la gonorrea, la sífilis y la sífilis congénita superaron los niveles previos de la pandemia del 2021. Todos son prevenibles y curables si se detectan a tiempo. Si esto es así, ¿por qué están aumentando los casos? Es cierto que el COVID-19 desacomodó y agotó nuestro sistema sanitario, pero la pandemia solo explica una parte de cómo se ha llegado hasta el escenario actual. Los estigmas de las generaciones pasadas, la disminución de la financiación para los programas de salud, la limitada educación sexual son varios factores que contribuyen a todo esto. De acuerdo a la información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hay al menos 2.5 millones de casos de las cuatro principales enfermedades de transmisión sexual. A pesar de tener programas de prevención financiados por el gobierno federal, este número aumentó un 4% durante el 2020. Y esos son solamente los casos reportados. Se señalan en los informes que también se encontró que hasta una de cada 5 personas, alrededor de 68 millones, tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, aunque por lo que es muy probable que las cifras reales sean aún mayores. Este tipo de enfermedades, este tipo de enfermedades son, bueno, cualquiera puede contraer alguna de estas enfermedades, pero los casos no se distribuyen uniformemente y justamente ese es uno de los problemas. La mitad se dan en adolescentes y adultos jóvenes, que son de los 15 a los 24 años, y el 31% de los casos, por ejemplo, de clamidia, gonorrea y sífilis, se dan entre personas de ascendencia afroamericana, aunque representa solo el 12% de la población de los Estados Unidos. Los hombres que tienen sexo con otros hombres también se ven afectados de manera desproporcionada. La tendencia mayoritaria es que, salvo los casos de VIH, todo este tipo de enfermedades en principal van en aumento. Estas disparidades son marcadas, pero eso no significa que las personas fuera de estos grupos no tengan nada de qué preocuparse. De hecho, se dice que cualquier persona que sea sexualmente activa debe de hacerse las pruebas de forma rutinaria y por lo menos alguna vez al año, especialmente si se está cambiando de pareja constantemente y antes de comenzar una relación. En este particular caso, la sífilis es un buen ejemplo de por qué debemos de tomar precauciones. Hace relativamente poco se pensaba que la sífilis estaba a punto de erradicarse, pero aumentó de un 32% del 2020 al 2021 cuando una mujer tiene sífilis, la puede transmitir de forma congénita a su bebé, pero esto se puede prevenir mediante la detección temprana. Ok, ¿por qué aumentan las enfermedades de transmisión sexual? Se estaban prendiendo muchos casos y muchos efectos de largo alcance sobre la pandemia y el aumento de estas cifras en una forma significativa que ha impactado en la salud de todos los ciudadanos. Aunque la relación entre la pandemia y la ITS puede no estar clara a primera vista, la causa y el efecto son relativamente sencillos. En un punto álgido de la pandemia, el personal y los recursos como los suministros médicos se desviaron única y exclusivamente o en su gran mayoría a combatir lo del COVID. Como consecuencia, el tratamiento y la prevención de todas estas enfermedades quedaron en suspenso o fueron limitadas. Los médicos que se ocupaban de las necesidades sanitarias urgentes, lo que en algunos casos significaba pasar por alto cómo estas enfermedades estaban atacando cada vez más. Además de que la gente perdió su trabajo, su asistencia sanitaria, lo demás dificultó aún más las pruebas de detección. Y pues bueno, en general, son todas las personas que son realmente vulnerables a contraer alguna infección. Eh, Hay que tomar muy en cuenta que si son personas o somos personas que llevan una vida sexual activa, es importante que siempre se siga la recomendación de hacer pruebas rutinarias para saber si se tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Igual si son personas que no tienen alguna pareja fija o que en todo caso llevan relaciones
cortas, pero muchas relaciones, entonces pues es bastante necesario. Es bastante necesario comprometernos nosotros con nuestra salud para también poder cuidar a nuestra pareja o a nuestras parejas o el mundo, lo que sea. La gran importancia de todo esto que se han revelado en estos estudios es justamente pues que todas las enfermedades son tratables si se descubren a tiempo y pueden llegar a no generar realmente muchas repercusiones justamente descubriéndolos en etapas tempranas. Entonces, pues más que realmente cuidarnos para no contagiarnos, no hay que pensar que estamos exentos por más que utilicemos algún método anticonceptivo o un método de cuidado. No hay que pensar que ya estamos exentos y justamente cuidarnos a nosotros para salvaguardarnos nosotros y cuidar a los demás y también salvaguardar a los demás. Ok. En otra noticia bastante importante, lo que sabemos nosotros acerca de las proteínas es que son moléculas totalmente gigantes con un número super mega gigante de átomos, pero también sabemos que justamente estas proteínas no únicamente pueden ser de una forma lineal, no únicamente pueden ser de una forma circular, ni de una forma como de zigzag, sino que justamente la forma que ellas tienen, que no las podemos imaginar como unos espaguetis bastante plegadas sobre sí mismas, no es azarosa ni mucho menos, y de hecho el funcionamiento que tengan todas y cada una de las proteínas suele ser muy específico para nuestro cuerpo. Algunas funcionan para catalizar algún proceso dentro de nuestro cuerpo, es decir, volver más rápido la digestión de algunos alimentos, volver más rápido la digestión de algunas proteínas y minerales que nosotros necesitamos. Algunas se necesitan para transportar en nuestro cuerpo los minerales, por ejemplo, la hemoglobina que transporta el hierro dentro de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está bastante interesante sobre esto es que justamente se pretende estudiar y saber cómo están plegadas sobre sí mismas las proteínas, lo que resulta bastante difícil porque ¿cómo podríamos llegar a saber exactamente todos los lugares en donde están plegadas las proteínas si son moléculas tremendamente gigantes? ¿Cómo podríamos nosotros saber en dónde se dan vuelta, en dónde se tuercen, en dónde se pliegan en forma de pera, en forma de U, en dónde hay un círculo, en semicírculo, etcétera, etcétera, etcétera? Para todo esto, y por lado el interés por resolver el plegamiento de proteínas, no nace como una simple curiosidad, se discute el alcance que tendrá para predecir la estructura de las proteínas sin necesidad de invertir todo el tiempo y dinero que implica la experimentación y ahorrándose, por ejemplo, los años y los kilos de carne que se tienen que invertir. Dada la estrecha relación que hay entre las formas que tiene una proteína y también muchos padecimientos, desde el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, hasta enfermedades infecciosas como las Chagas o las acusadas por rotavirus, poder determinar en minutos una estructura a partir de la secuencia de aminoácidos, que son los pequeños bloques que construyen una proteína, podría ayudar a entender estos padecimientos o acelerar el desarrollo de fármacos para combatirlos. Por eso es que se vuelve importante justamente conocer cómo están esos plegamientos. Ya hay grupos de investigación que usan AlphaFold, es decir, un sistema software que utiliza inteligencia artificial para poder ir deduciendo poco a poco cómo son los plegamientos de esta proteína para desarrollar vacunas más efectivas contra la malaria. Otros emplean el problema para estudiar las proteínas que participan en la resistencia a antibióticos desarrollada por muchas bacterias. Un grave problema de salud de resistencia a los antibióticos. Y pues bueno, algunos investigadores también están empleando en su tecnología de predicción para poder diseñar proteínas que aceleren el reciclaje de plásticos de un solo uso. Sin embargo, también debe de quedar claro que para predecir la estructura y entender el plegamiento son dos cosas muy diferentes. El problema de la inteligencia artificial es que es una bonita caja negra, como explican algunos investigadores. El problema de la caja negra viene cuando nosotros descubrimos una herramienta muy poderosa de cálculo, de un software, etcétera, y se vuelve tremendamente sencillo utilizarlo, que justamente la idea pues, es que cualquier persona pueda utilizarlo, pero se vuelve una caja negra cuando pierdes el sentido y cuando realmente no sabes por qué está funcionando lo que está funcionando. Es el problema que siempre se le llama la caja negra, cuando tú puedes ingresar lo que tú puedas imaginar y hacer una secuencia de cálculos, pero realmente no te queda claro pues cómo es que se llega a algún resultado. Y pues bueno, esta búsqueda requiere, comentan algunos investigadores, mucho más que inteligencia artificial. Cómo seguir estudiando la dinámica de las moléculas de las proteínas
Y pues eso es algo bastante complejo. Las grandes ventajas que tiene justamente auxiliarnos de todas las tecnologías y de todo esto que está bastante de moda como la inteligencia artificial es que nos pueden llevar a trabajar muchísimo menos, nos pueden ayudar a ahorrarnos un montón de pasos, y un montón de pasos conlleva también ahorrarte mucho tiempo de investigación, ahorrarte mucho dinero que se podría invertir en otras tantas investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nunca hay que perder de vista es que si bien la inteligencia artificial cada vez nos está ayudando y nos está sorprendiendo más con cuáles pueden y son las aplicaciones que se están llevando a cabo, pues que siempre tendría que haber este segundo control humano que realmente vea qué se está haciendo, qué se está obteniendo y si esos resultados pues son efectivamente buenos o son lo que nosotros esperábamos o buscábamos obtener. Se dice que se ha descubierto al abuelo de todos los reptiles, un pequeño fósil que es ancestro común de más de 10.000 especies vivas. Y esto es por lo siguiente. Balisaurus garlix es el nombre que se le ha dado a los científicos a este pequeño fósil que mide apenas unos 6 centímetros y con una antigüedad de 166 millones de años. Se trata del esqueleto que se ha conservado bastante bien y de manera excepcional y que, bueno, en sus características anatómicas a falta de hocico y cola, se están dentro del fósil de lagarto más completo de la era de los dinosaurios. Pero, ¿qué supone esto? ¿Por qué encontrar quien puede ser nuestro ancestro evolutivo es tan importante? Ok, bueno, el descubrimiento tuvo lugar en Skye, una isla de Escocia donde los paleontólogos están encontrando muchas sorpresas entre sus rocas. Este en particular fue hallado durante 2016 y los resultados del estudio se publicaron en la revista Nature. Aunque pues estas investigaciones pueden avanzar justamente porque se pueden seguir haciendo pruebas con la tecnología actual que nosotros ya tenemos o ya conocemos o las técnicas para poder descifrar mucho mejor la información que tengan todo este tipo de descubrimientos pasados, y justamente ese es uno de los casos, cómo se aprovecha la tecnología actual para poder seguir avanzando sobre lo que nosotros ya conocíamos. Bueno, muy bien. Ok, efectivamente este fósil ha sido posible analizar gracias a la tecnología. Este fósil de 6 centímetros que conserva todo el esqueleto está formado por minúsculos huesos que, de abrir la roca que rodea al espécimen, se destruirían parte de ese mismo y habría que reconstruirlo con la dificultad añadida del trabajo con piezas tan pequeñas que sería un puzzle bastante complejo. La tomografía computarizada permite sacar imágenes en 3D y estudiar fósiles sin tener que extraerlos de la roca. Es decir, algo que hay que entender sobre este fósil es que se encuentra su cuerpo entre la roca. Es como si dos cachos de piedra que están realmente unidos le estuvieran haciendo un sándwich. La tomografía computarizada permite justamente ver qué hay en medio de esa piedra. Y pues bueno, sin el riesgo de realmente romper esta piedra. La paleontología avanza a pasos agigantados gracias al uso de escáneres como el del Laboratorio Europeo de Radiación en el Synchrotron en Francia, que con la resolución de las imágenes puede aumentarse hasta contemplar detalles más finos como el del cabello humano. Con semejantes posibilidades, los científicos están rescatando una información muy valiosa de los fósiles pequeños o de difícil acceso de manera no inclusiva. Todo con un lujo de detalle bastante amplio, que el equipo de investigación ha podido comparar las características de los abuelos de los reptiles con especies tanto anteriores como posteriores sobre la evolución de los reptiles y la historia de la vida misma en nuestro planeta. Y justamente estos nuevos alcances tecnológicos que se dan nos ayudan a comprender mucho más pues de nuestra manera evolutiva, mucho más de lo que nosotros podemos llegar a saber de nuestro pasado y de cuáles son nuestras líneas evolutivas. Comprender cómo los animales han evolucionado naturalmente nos ayuda también a comprender cómo posiblemente lo podrían hacer hacia un futuro. Pues hay que recordar algo bastante importante. La evolución es algo que se mantiene absolutamente todos los días. Tanto nosotros somos resultados de la evolución de millones de años, como seguramente las especies que pueda haber en un futuro serán el resultado de la evolución de esos millones de años. Pues bueno, eso ha sido todo por esta semana. Esperamos que te haya gustado todas las noticias que se han dado aquí. Si te parece que hay alguna otra cosa bastante interesante, la podríamos aportar en comentarios y debatirlo. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Y pues nos vemos una siguiente semana de la otra entrega de este podcast.